Esta noche los Wikileaks se remontan al 2003, cuando la quiebra de los bancos le costaron al país un 20% de su Producto Interno Bruto. El anuncio desde el Palacio Nacional sobre el fraude del Baninter en mayo del 2003 tomó al país por sorpresa. 5 meses más tarde, o sea el 24 de octubre, Cable dice que durante un almuerzo con el embajador Hans Hertel, Carolina Mejía, hija del presidente Hipólito Mejía y asesora en materia de comercio y economía, culpó el enorme colapso de Baninter y otros 2 bancos a patrones de comportamientos que vienen de antaño entre los empresarios dominicanos adinerados, algunos de los cuales eran ladrones. Dijo que esta era una vieja treta latina de beneficiarse del dinero de otros. Las cortes y los jueces dominicanos eventualmente probaron a satisfacción del pueblo que efectivamente había banqueros que merecían los epítetos que utilizó en esa ocasión la hija del presidente Mejía. Pero en la quiebra del Baninter influyeron factores políticos. El hecho de que se divulgara a la prensa, por presión, por cierto, de la embajada americana, el uso de la tarjeta de crédito de Baninter por parte de Pepe Goico, gastando mucho dinero en los viajes del presidente, provocó una corrida sobre los depósitos de Baninter. Carolina añadió, según el documento, que el impacto del colapso de Baninter, seguido por el cierre compulsivo de otros 2 bancos, ha sido muy claro, pero tal vez esta dura prueba fue necesaria para obligar al país a modificar su comportamiento corrupto. De acuerdo a Mejía, la falla yace en la sociedad, no en el gobierno. En retrospectiva, el hecho de que la crisis de Baninter y los otros bancos obligó al gobierno dominicano, con asistencia del Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales, a realmente poner un control muy fuerte sobre los bancos. De una tasa de cambio de 25.60 en mayo del 2003, el dólar alcanzaba casi los 35 pesos en agosto, según datos oficiales del Banco Central. Un mes más tarde, en noviembre del 2003, la tasa del dólar ya había aumentado a 39.74, aunque en el mercado cambiario había sobrepasado por primera vez la barrera de los 40 pesos y alcanzaba en muchos casos los 45. Un cable confidencial de principios de diciembre describe la reunión en Palacio donde Hipólito Mejía dijo que el nivel de tasa era inaceptable ante exportadores, representantes de turismo, banqueros locales y los que se dedican a la venta de divisas, haciéndose rodear, destaca el documento, de todos los jefes militares, el gobernador del Banco Central y oficiales policiales. Al tiempo que anunciaba la creación de una comisión para investigar los abusos en el sector de venta de divisas. El cable dice, estuvo clara la fuerte intención del presidente. Gobiernos anteriores han recurrido a presionar y hacer pactos temporales sobre la tasa de cambio. Es la primera vez que militares y policías se han unido a ello. La embajada no sabe si la nueva comisión recibió instrucciones escritas para su trabajo ni qué exactamente hará. La comisión la integraban el director de Impuestos Internos y otros militares como el jefe de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, el ex jefe de la policía, Pedro de Jesús Candelier, quien encabezaría los operativos. La experiencia mundial, la mía propia, tengo que admitir, es que si uno trata con medidas policíacas de afectar la oferta y la demanda de divisas y para tratar de parar una corrida por medidas policíacas, eso no va a funcionar como efectivamente no funcionó en este caso. Los banqueros y los comerciantes con divisas, asegura el cable, accedieron voluntariamente, entre comillas, bajo presión a ponerle un tope al precio del dólar en 40 pesos. Los informes de los diarios de esa época dan cuenta que en menos de una semana las autoridades cerraron 14 casas de cambio que supuestamente operaban de forma ilegal, todo con el propósito de frenar el alza del dólar. El hecho de que Hipólito Mejía ordenara que se le pagara a todos los depositantes de Baninter, había gente con 20, 30 millones de dólares en depósito, eso hizo que el Banco Central le prestara los pesos con que pagarle a los depositantes al gobierno. Y eso fue una cantidad tan grande que el medio circulante aumentó tanto que obviamente con mucho más pesos circulando, persiguiendo una cantidad igual de dólares, había una presión alcista sobre el tipo de cambio muy fuerte. Entonces, la forma de controlar eso era por medidas monetarias, no policíacas. Sonia Guzmán, secretaria de Industria y Comercio y miembro de la Junta Monetaria en ese entonces, dijo a la embajada, según la transcripción,
que Mejía estaba comprometido con lograr un acuerdo con el FMI, no importa cuál sea el costo político, pero que para ello el gobierno tenía que tener bajo control la tasa de cambio. En retrospectiva, otra vez, no se logró el acuerdo con el Fondo Monetario. Se comenzó a negociar en octubre, un reporte de diciembre, y todavía no hay acuerdo con el fondo. La razón por la cual querían que la divisa bajara era que se hacía más fácil las condiciones del Fondo Monetario con un peso que no estuviera a 40, sino digamos a 20, 30 o 35. Guzmán dijo además que Mejía estaba molesto por el déficit en las contribuciones voluntarias aportadas por los exportadores y operadores turísticos para alcanzar los objetivos fiscales, cuando el ministro de Finanzas Calderón reportó que las contribuciones solo habían sido de 74 millones de pesos, o sea, apenas poco más de 2 millones de dólares, mucho menos que las proyecciones. Mejía estaba tan furioso que le ordenó al ministro que devolviera el dinero. Pero cuando tú tienes una corrida cambiaria que todo el mundo anticipa que el peso se va a seguir devaluando, los empresarios que entregaban sus divisas al gobierno voluntariamente, entre comillas, estaban haciendo un mal negocio si la expectativa era creciente. Así que eso también era lógico que ocurriese. No había interés de parte de los que recibían divisas de entregarlas a ese tipo de cambio cuando anticipaba que iba a subir. El Cable dice que la embajada obtuvo una copia de una circular enviada por la Asociación de Casas de Cambio el 2 de diciembre, informándole a sus miembros que la reunión había acordado que la tasa no excedería los 40 pesos y que es obligatorio respetar esta medida. Ese memorándum violaba dos leyes, la de la oferta y la de la demanda. Con respecto a los acontecimientos, el embajador le dice al Departamento de Estado, las medidas tomadas por Mejía fueron un triunfo del pavoneo y de un enfoque no sostenible hacia el mercado de divisas. Una cierta cantidad de limpieza en el sector le haría bien a todos y podría producir ingresos fiscales y multas, pero la opción del presidente de utilizar la fuerza en la comisión fue, en nuestra opinión, un grave error. Las Fuerzas Armadas no tienen las habilidades técnicas en el área que no sean las operaciones de inteligencia de la semana pasada para ubicar a las casas de cambio que no tienen licencia. Y el nombramiento del general de la policía, Pedro Candelier, dice el documento, es una amenaza de fuerza vacía y torpe. Añade, Candelier se conoce por la corrupción y por tolerar las matanzas extrajudiciales de la policía durante su tenencia como jefe de la institución. No se puede, a través de medidas policíacas, tratar de controlar el valor de una moneda. Eso se vio también en el año 1984, cuando un decreto del presidente Salvador Jorge Blanco, contradiciendo la opinión del Banco Central, y me consta porque yo era el gobernador, pues estableció también, cerró las casas de cambio y puso policía al frente de cada una de ellas, tratando de que el mercado se moviera hacia la banca comercial. Tampoco funcionó. Entonces, siendo Hipólito Mejía del mismo partido de Jorge Blanco, debe haberse acordado, y no se acordó, de la experiencia de unos años antes. 11 días más tarde, el 15 de diciembre del 2003, un cable denominado como Sensitivo presenta una carta de las autoridades dominicanas dirigidas al secretario del Tesoro estadounidense, solicitando un préstamo por 950 millones de dólares para reestructurar la deuda del Banco Central, algo que nunca había salido a la luz pública. Eso ocurre 4 meses antes de Hipólito Mejía sacar las tropas de Irak. Consideran que tienen mucha influencia política en la administración de Bush. Para cubrir este déficit del Banco Central, el compromiso con el FMI era un ajuste fiscal por parte del gobierno y también financiar la otra parte mediante la emisión de nuevos certificados. Al hacer esto, dice el documento, estamos creando una bola de nieve. El problema empeorará con el tiempo y el sacrificio fiscal que tendremos que hacer en años futuros será aún mayor. El gobierno dominicano usa por primera vez en esta carta la palabra bola de nieve, es decir, que el déficit fiscal, al tener que pagar intereses para recoger el dinero de la calle, aumenta el monto de la deuda porque los intereses exceden las amortizaciones. Y entonces, para parar eso, le piden al Tesoro que estimule al Banco Mundial, al BID, a la banca privada, etcétera, que le presten 950 millones de dólares al gobierno dominicano para con eso convertir la deuda interna del déficit fiscal en una deuda externa, que es precisamente lo que está haciendo ahora Leonel Fernández cuando utiliza dinero del Fondo Monetario, que llegó hace un par de semanas, bajo el nuevo acuerdo, para
para que Hacienda, al recibir ese dinero, se lo entregue al Banco Central en amortización del cuasi fiscal.